mercantilismo. ¿Dónde se desarrolla? Se desarrolla en Europa. ¿Cuál es el contexto? Tenemos Alemania, tenemos Inglaterra, tenemos España, tenemos Portugal. Es que tenían en el mundo colonias. ¿Dónde habían colonias? En todo el mundo. En Asia, en África y en América. ¿Qué recursos? Les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál era el costo de esos recursos para esos países ricos? ¿Cuál era el costo? ¿Cuánto le costaba a España sacar oro, sacar plata, sacar indios, sacar madera del Perú, de Tahuantinsuyo, porque no había el Perú? ¿Cuánto les costaba? ¿Cuánto costaba? Ese era el contexto. Había abundancia de recursos. ¿Cuánto costaba? Cero, pues. Cero. Entonces, bajo ese contexto, se comienzan a desarrollar dos actividades importantes, la producción y el comercio. Oye, tengo recursos hasta por gusto, manufacturemos esos recursos y luego vendamos. Y es en ese proceso que los pensadores comienzan a preguntarse, ok, yo como país, ¿cómo genero riqueza? Yo como país, ¿cómo genero riqueza? Y llegan a la conclusión que un país es rico y poderoso cuanto más atesore metales preciosos, es decir, oro y plata. Los barcos españoles, ingleses, portugueses, ¿qué tenían en sus bóvedas? Cantidades de oro y plata. País que tuviese más oro y plata, país más rico en el mundo. Y esa es la conclusión. Ahora, ¿pero cuál de estas dos actividades me va a permitir generar y obtener oro y plata? El comercio. ¿Por qué? Porque yo vendo un producto y a cambio que recibo oro y plata, ¿sí? Monedas de oro y plata. Dos características de esa época de los gobiernos. Intervencionismo. ¿Qué significa eso? Significa que yo me meto en todo. Yo decido qué actividad económica se hace. Yo decido a quién apoyarle. Yo decido a quién quitarle las cosas. Un ejemplo, cuando Cristóbal Colón se perdió, ¿a quién le pidió plata y recursos para venir supuestamente a buscar especies por otra ruta? ¿A quién le pidió plata? Al rey. Cuando se perdió, llegó supuestamente y comenzó a llenar los barcos de recursos. ¿De quién eran esos recursos? ¿De Colón? Del rey. Y al final, ¿quién le hizo una patada al costado a Colón y lo mandó para otro lado y trajo más gente por acá? El rey. Eso se llama intervencionismo. El proteccionismo. ¿Qué significa el proteccionismo? Yo defiendo mi país, yo defiendo mis productores, yo defiendo mi industria, ¿sí? Sobre la foránea. ¿En el país se produce? Sí, pero yo prefiero el producto nacional que el producto extranjero. Y eso se aplica en la vida real. Donald Trump y nuestro amigo presidente de China. Hubo un problema, ¿se acuerdan? Un problema de comercio. ¿Sobre qué producto? A ver, ¿sobre qué producto fue, chicos? A ver, ¿sobre qué producto? ¿Se acuerdan? Porque para eso voy a hacer ejemplo. ¿Vale? ¿Se acuerdan qué producto? Hace un año, 2 años. No, Huawei no, antes de Huawei. Ya sé que son tecnológicos. Antes de Huawei, que tiene que ver con un metal, ya, con un metal. Tierras raras, no, ¿qué tierras? Uy, ¿qué es tierras raras? No, un metal. 2018, si no me equivoco, fue. Finales, o principio de 2019, no, 2019. El acero, ¿sí? El acero. Sí, el acero, sí, más bien el acero, exactamente. ¿Estados Unidos produce acero? Sí. ¿China produce acero? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? El chino es más barato. Entonces, entraba, Estados Unidos importaba acero chino y los constructores americanos compraban el acero chino. Y el acero hecho en Norteamérica nadie compraba. ¿Qué es lo que estaba pasando? La industria del acero norteamericano se estaba muriendo. Entonces, Donald Trump aplicó políticas proteccionistas. Subió el precio del arancel del acero chino para que de alguna manera sea un impedimento para que ya no entre. O si entre, que cueste al mismo nivel que el acero norteamericano. ¿Sí? Entonces tenemos eso ahí. Y es bien importante este concepto acá, balanza comercial favorable. ¿Por qué es importante este concepto? La balanza comercial es un término usado en el comercio exterior. ¿Qué es lo que busca? Hablamos de exportación e importación. Cuando yo exporto, ingresa dinero a mi país. Cuando yo importo, sale dinero. Si yo digo que quiero, como país, tener una balanza comercial favorable, ¿qué voy a promover? ¿Importación o exportación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, chicos?
Exportación X, exactamente, ¿sí? Exportación X, exactamente, ¿sí? Exactamente, sí, Estefanía, exactamente, exportación. Por eso, todo lo que se puede hacer para impedir que los productos de afuera ingresen. Y si ingresen, voy a tratar de que ingresen lo más caro posibles. Esas son medidas proteccionistas que se aplicaban en esa época y se siguen aplicando en la actualidad. Sí, bien, Estefanía, gracias. Vamos con el tema fisiócrata, ¿sí? Con el tema fisiócrata. ¿Dónde surge? Ya a partir de acá comenzamos ya a ver un análisis más desarrollado del tema económico, ¿sí? Del tema económico. Todavía no está definido la economía, pero ya hay conceptos más claros. La escuela fisiócrata se desarrolla en Francia y plantea un giro de 360 grados sobre el pensamiento que se tenía hasta ese momento acerca de el tema de los recursos, ¿sí? Acerca del tema de los recursos y acerca del tema de la riqueza. Plantean un regreso al origen. ¿Sí? Plantean un regreso al origen. ¿Y cuál es el origen de todo? La naturaleza. En la naturaleza está el origen de la riqueza. Y es ahí cuando comienzan a preguntarse, ok, la naturaleza es algo amplio. Veamos en qué actividad o en qué específicamente de la naturaleza generamos riqueza. Y ahí comienza un análisis. Ahora, hay en el mundo un orden natural de las cosas. Todo está por algo. Nosotros, los árboles, el aire, el agua. Entonces, si hay una ley natural que gobierna todo, el ser humano no debe interrumpir ese círculo o ese circuito natural, que el ser humano también lo tiene. Por eso hay una frase que dice, dejar hacer, dejar pasar. Es decir, yo como gobierno debo dejar que las personas, que los negocios, que las manufacturas actúen de la manera más libre para que de esta manera logren desarrollarse y se logre conseguir el bienestar de todos. ¿A qué suena esto? ¿A qué suena esto? ¿A qué le suena esto de acá que he dicho? ¿A qué escuela del pensamiento le suena eso? Hay que dejar que todos hagan lo que deben hacer. Yo como gobierno no me debo meter. ¿A qué suena eso? ¿A qué le suena? ¿A qué escuela del pensamiento le suena eso, chicos? Liberal, es decir, clásica. Por eso se dice que la escuela fisiócrata comienza a sentar las bases de lo que posteriormente va a ser la escuela clásica. Entonces, los fisiócratas rechazan el mercantilismo, rechazan que el Estado se meta en todo, rechazan el proteccionismo. Y en ese análisis del origen de la riqueza, se dan cuenta que la riqueza se origina en la tierra. Vamos con este análisis que tenemos acá. La tierra produce alimentos para criar ganado y para vivir y comercializar. Esto lo vendo, pero el ganado lo engordo y después lo vendo. ¿Y qué voy a obtener en ambos? Dinero. Y el dinero sirve para pagar a las personas, sirve para comprar cosas, sirve para que las manufacturas produzcan. Entonces, toda riqueza sale de la tierra. ¿Y qué actividad se encarga de explotar la tierra? La agricultura. Por eso, para los fisiócratas, los gobiernos deben enfocarse en el desarrollo de la agricultura. Importante en esa época es Kesnay. Kesnay, dentro de ese pensamiento de dejar hacer, dejar continuar, comienza a ver y observar a los diferentes elementos que están en la realidad y los clasifica en clases. Clase estéril, clase propietaria. La clase propietaria son los terratenientes, es decir, los que son dueños de los medios de producción de la tierra, y la clase estéril son los fabricantes y los comerciantes. ¿Y qué se da cuenta él? Que los recursos, es decir, el agua, la tierra, los productos, van de mano en mano, y el dinero también va de mano en mano. Y él se da cuenta que hay un flujo de dinero. Este concepto posteriormente lo vamos a ver, creo que la semana 2, en la semana 3, ¿bajo qué concepto? A ver, ¿qué concepto? Se llama flujo, ¿se acuerdan? Flujo circular de la economía. No está hablando del flujo circular de la economía, pero se ha dado cuenta de que las cosas circulan constantemente y de manera cíclica. Lo llama tabla económica, pero posteriormente lo vamos a llamar flujo circular de la economía. Vamos a la diapositiva anterior. Ay, ¿esta, Jocelyn? ¿O esta? Ya. Esto de acá va a estar grabado, chicos, ¿sí? Así que no se preocupen, va a estar grabado, lo van a tener ustedes, ¿sí? Lo van a tener ustedes para que lo puedan más adelante, con más detenimiento, estudiar, ¿sí? No hay problema. Y acá tenemos esta diapositiva de acá, ¿sí? Continuemos, por favor, ¿sí? La escuela clásica se desarrolló en Inglaterra, ¿y cuál es el contexto?
la revolución industrial. Es decir, la producción individual cambia a la producción en masa en serie. La producción manual cambia a la producción con máquinas. Ese es el contexto en el cual todo esto. Y conceptos que se desarrollan en esta etapa es la libertad económica. Es decir, el gobierno, mejor dicho, el Estado no se debe meter en el mercado. Cada quien va a conseguir lo que necesita y va a satisfacer sus necesidades de manera libre, sin necesidad de que el gobierno o los gobiernos de turno se metan. ¿Sí? Listo. Hay una mano invisible que hace que esta persona que tenga hambre consiga pan y se alimente. Hay una mano invisible que hace que alguien produzca pan porque hay gente que necesita pan. Y para eso no ha tenido que meterse el Estado, ¿sí? Para eso no ha tenido que meterse el Estado. También se comienza a pensar sobre el origen de las riquezas y los clásicos se dan cuenta que la riqueza es originada por la persona misma, por el trabajador, ¿sí? Por la clase trabajadora. Aquel trabajador que está regido bajo estos conceptos, división de trabajo y especialización. Si se dan cuenta, rescatan dos conceptos de Platón. Ahora, pero no cualquier trabajo, el trabajo de una persona especializada, capacitada, y no en cualquier actividad económica, sino específicamente en las actividades de manufactura, en el sector industrial, ¿sí? En el sector industrial. Y acá vamos a tener a dos señores, Adam Smith y David Ricardo, como personajes de la época.